El día de hoy vamos a aprender cómo invertir tu dinero desde cero paso a paso para principiantes y para que no falles en el intento. Así que comenzamos. Y vamos a empezar desde algo muy simple que es definir qué es la inversión y más allá de hacer crecer tu dinero. Invertir es básicamente sacrificar un bien presente por un bien mayor en el futuro. Esto es, por ejemplo, si tú tienes $1000 y quieres que sean más en el futuro, vas a tener que sacrificarlos el día de hoy. ¿En qué sentido? En que no los vas a poder utilizar hasta que el plazo de esa inversión se cumpla y a lo mejor en vez de $1000 después de un año vas a tener $1100 y a lo mejor después de 10 años en vez de $1000 vas a tener 5000 o más, o más, o más. Esas son las bondades de la inversión, por lo cual nosotros necesitamos de 3 elementos para que las inversiones sean exitosas. Tiempo. Conocimiento. Paciencia. A medida que dominemos estas 3 claves nos va a ir muy bien en el mundo de las inversiones y por supuesto vamos a saber sacarle más provecho a nuestro dinero. Pero antes. No tan rápido, debemos de tomar en cuenta 2 conceptos clave. El primero de ellos es el fondo de emergencia y básicamente como su nombre lo dice, el fondo de emergencia es un ahorro que te va a permitir vivir de 3 a 6 meses sin necesidad de trabajar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muy sencillo, porque muchas personas o la gran mayoría de ellas tiene solo una fuente de ingreso que es generalmente un empleo. Cuando ese empleo se pierde, lamentablemente los gastos van a seguir, entonces ese tipo de fondo de emergencia nos ayuda a subsistir durante ese lapso de tiempo. O bien, no necesariamente tiene que ser perder un empleo, podemos tener a lo mejor un accidente de auto que tenemos que repararlo o bien algo en el hospital toca madera para que no suceda, pero tenemos que tener ahí un colchón, un ahorro que bien tiene que estar invertido, pero siempre disponible para lo que pueda suceder. Así que bueno, antes de comenzar a invertir propiamente tenemos que ponerle palomita de que tenemos esa cantidad que se va a llamar fondo de emergencia. Ahora, siguiente punto antes de empezar a invertir: eliminación de deudas. Muchas personas quieren aprender a invertir para que su dinero crezca, sin embargo, tenemos que saber algo, cuando nosotros tenemos deudas que son deudas malas, que por ejemplo puede ser un crédito personal o quizá un crédito de auto que esté demasiado caro, siempre te va a convenir pagar primero los créditos a invertir tu dinero. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. En México el promedio de un crédito personal es una tasa de interés del 50% y la tasa libre de riesgo de México, que son los CETES, aproximadamente está en un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos invertir el dinero y sacarle un rendimiento del 50% en un año, tenemos que correr un grado de riesgo muy alto y esto implica que nuestro capital pudiera reducirse. Tenemos que tener muy presente que no siempre vamos a ganar dinero por lo cual a ti lo que te conviene en esencia es eliminar esa deuda que es cara, porque ese 50% pues ya lo tienes seguro, lo debes. Entonces ahí lo que te recomiendo yo es que lo pagues cuanto antes posible y liquides el capital para que no le regales tanto interés a la institución financiera que te prestó ese dinero. Caso que es muy diferente que por ejemplo si tienes un crédito hipotecario a una tasa del 10% anual, pero la hipoteca, lo que es tu casa en teoría va a valer cada vez más en el tiempo, eso es una buena deuda. Y si tienes por ejemplo un crédito hipotecario, estás en una buena condición para poder invertir y no te tienes que apresurar a liquidar tu casa porque créeme que es una deuda muy bien utilizada. Aquí hacemos énfasis a aquellas deudas malas que son muy caras y sangran nuestro bolsillo. Pero bueno, ya estamos del otro lado, ya tenemos nuestro fondo de emergencia, ya también liquidamos nuestras deudas, ahora sí estamos listos para comenzar a invertir, así que prepárate. El enemigo a vencer en el mundo de las inversiones se le llama inflación, que básicamente la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero por varios factores, entre los que destacan muchos factores como puede ser la escasez de un bien o servicio que hace que éste aumente de precio,
Una mayor emisión de papel moneda por parte de un banco central o bien el entorno global y macroeconómico que a lo mejor puede hacer que las importaciones sean caras y por lo tanto nosotros tener que pagar más por productos o servicios que vengan del extranjero. El chiste en pocas palabras es que la inflación hace que cada vez te alcance para menos y lo que tenemos que hacer nosotros como inversionistas año tras año es ganarle a la inflación. Por lo cual yo siempre digo, cualquier inversión que supere el rendimiento de la inflación es una inversión exitosa. Ahora, siguiendo en el programa, vamos a hablar de inversiones y en esencia existen dos tipos de inversiones. De renta fija. Inversiones de renta variable. ¿Cuáles son las inversiones de renta fija? Estas suelen ser bastante buenas para inversionistas primerizos. ¿Por qué? Porque realmente no requieren tanto nivel de conocimiento. Simplemente debemos de fijarnos en ciertas cuestiones que sí son muy importantes, como por ejemplo que estas inversiones sean adquiridas a través de una institución regulada o incluso a través de un mismo gobierno, ya que esto nos va a dar seguridad a nuestra inversión, porque muchas veces podemos caer en fraudes o estafas donde nos dicen que nos van a pagar un rendimiento del 40, 50 incluso 60% anual asegurado, cuando realmente esos rendimientos son estratosféricos. Y no existen. Y si existen, hay una probabilidad muy, muy alta que pierdas ese dinero, así que ten mucho cuidado con eso. Las inversiones de renta fija sí suelen ser mucho menos riesgosas que las de renta variable y por lo tanto te ofrecen un rendimiento menor, sin embargo, muchas veces bastante aceptable. Y algo que te quiero compartir es que las inversiones en renta fija son demasiado populares. En especial dos instrumentos que son los CETES, que vamos a hablar más adelante de ellos, y también los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que presta atención. Y bueno, ya hablamos de las inversiones de renta fija, ahora vámonos a las inversiones de renta variable, que a diferencia de la renta fija, en la renta variable se desconocen varias cosas. Se desconocen en primer lugar el rendimiento de la inversión. Nosotros no podemos asegurar de hoy a un año cuánto va a valer nuestra inversión. Por ejemplo, si yo compro hoy una acción de una empresa, la que tú quieras, Starbucks, y vale $100, yo no te puedo asegurar de ninguna manera que esa acción va a valer 140 después de un año, o 130 o 120. Aquí podemos utilizar herramientas de análisis que nos pueden permitir darnos una proyección, sin embargo, no necesariamente se puede cumplir porque a final de cuentas depende de muchos factores el valor de la acción de una empresa, tanto que dependen de la misma empresa como factores externos que no dependen de la misma. Y aquí en renta variable entran no solamente acciones, también entran ETFs, también entran fondos indexados, entran criptomonedas y muchas cosas más que vamos a ir platicando a lo largo de este video. Pero bueno, a lo mejor aquí te preguntarás, ¿qué conviene más? ¿Renta fija, renta variable? Bueno, aquí la realidad es que te convienen de las dos y lo vas a hacer a través de un principio que se le conoce como la diversificación. Diversificar básicamente es no poner los huevos en una sola canasta, simplemente tener una estrategia de inversión en la cual puedas invertir en diferentes acciones, en diferentes sectores, en diferentes economías y en diferentes fondos indexados, sobre todo en activos financieros que tú conozcas bien. Esto para maximizar tus rendimientos y reducir tu nivel general de riesgo, ya que no depende de un solo activo o de una sola acción, sino dependes de varias. Esto te da más seguridad y más tranquilidad a la hora de invertir. Una buena inversión es aquella que no te quita el sueño. Si tú estás haciendo una inversión y no estás tranquilo con ella o no te deja dormir, perdóname, pero no es una inversión, es una apuesta y para apostar mejor vete al casino y ahí apuesta. Ahora la pregunta del millón es: ¿y cómo tengo que diversificar? Bien, para esto existe algo que se le llama perfil de inversionista y básicamente es un estudio que se hace sobre una persona que va a invertir su dinero y en este consideramos varias cosas como las características, necesidades y tolerancia al riesgo de una persona.
Y como tal tenemos tres principales perfiles de inversionista. Está el conservador, está el moderado y está el agresivo. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. ¿Qué porcentaje de renta fija vas a invertir y qué porcentaje de renta variable vas a invertir? Por ejemplo, una persona que es conservadora puede invertir 80% de su dinero en renta fija, un 20% en renta variable. Una persona que es agresiva lo hará al revés. Al final de cuentas, quien te va a decir realmente cuál es tu perfil de inversionista va a ser tu propia experiencia. Si tú no te sientes cómodo, no tiene caso que sigas y lo mejor es que vayas dándole un mayor porcentaje a la renta fija, es decir, que te vayas haciendo más conservador. Y ahora vamos a hablar de la varita mágica de las inversiones, es el interés compuesto. El interés compuesto se habla mucho de él. Se dice que es básicamente una de las fuerzas más poderosas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar un efecto exponencial en nuestras inversiones si somos constantes y sabemos utilizarlo a nuestro favor. Básicamente el interés compuesto es el hecho de que tú reinviertas tanto tu capital como tus intereses para que año tras año tengas más y más. Para utilizar el interés compuesto necesitas obviamente tener un buen capital y por supuesto ser constante con tus inversiones. Y ahora te harás la pregunta: ¿en qué puedo meter mi dinero? Veamos las inversiones más sencillas que son aquellas para principiantes. Primero que nada tenemos las inversiones que son las más seguras y son las que son respaldadas por los gobiernos. Prácticamente casi todos los gobiernos del mundo emiten deuda, esto quiere decir que tú le prestas tu dinero al gobierno. La inversión más segura del mundo por muchos son consideradas los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo cual si tú vives en este país, puedes invertir en ellos a través de la plataforma treasuryanddirect.gov. O si bien estás en México, cetesdirecto.com, aunque te voy a dar un pequeño tip si eres una persona que tiene un patrimonio superior a 1 millón, quizá no te convenga estas plataformas. Ahí lo que te va a convenir en esencia es ir a un banco o bien a una casa de bolsa y que te asesoren de manera directa. Es mucho más práctico y además te van a dar un muy buen servicio. Y ahora bien, sigamos con las inversiones para principiantes. Tenemos aquí dos opciones, una es el pagaré bancario. Prácticamente cualquier banco del mundo tiene esta opción, que es básicamente prestarle tu dinero al banco y que te lo regreses más intereses después de un tiempo determinado. El pagaré bancario, sobre todo si es de una institución financiera grande y reconocida, también suele ser una inversión bastante segura y muchas veces si tú ya tienes cuenta con ese banco, no tienes que abrir ni firmar nuevas cuentas, básicamente con la misma cuenta puedes hacer esa inversión, lo cual te puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Y si vives en México, tienes la posibilidad de invertir en Sofipos, que son como bancos pequeñitos que te suelen ofrecer un rendimiento mucho mayor que el banco, pero con menos protecciones y garantías. Y para terminar las inversiones para principiantes, tenemos también lo que son los ETFs indexados. Básicamente un índice es una canasta de las acciones de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos cotizan cerca de 6.000 acciones, una canasta de ellas es el índice S&P 500, que invierte en las 500 acciones más grandes de todas esas 6.000, es decir, las que valen más, las que tienen mayor capitalización de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Por lo cual, si a 300 acciones les va bien y a 200 mal, a tu dinero le va a acabar yendo bien porque el riesgo lo distribuyes entre 500 acciones y no solo en una. Y por esto ese tipo de inversiones se consideran también para principiantes, porque realmente tú no tienes que estar gestionando el fondo de inversión o bien el ETF, simplemente compras ese ETF y listo, ya tienes exposición a esas 500 empresas. Y así como ese ETF hay por países, por sectores, por tecnologías, etc. Y ahora sí, una vez entendido esto, vámonos ahora a las inversiones de renta variable, que claro,
Una pequeña anotación: justo acabamos de ver los ETFs indexados también son de renta variable, pero tienen menos nivel de riesgo que lo que vamos a ver ahorita. Las acciones básicamente es la parte del capital social de una empresa. Y te voy a poner el ejemplo de Coca-Cola muy sencillo. Si tú compras la acción de Coca-Cola en $60 y después de un año valen 70, tú tienes que vender la acción en 70 para poder cobrar esos $10 de ganancia que ya tienes. Y si quieres volver a ganar dinero con las acciones, pues vas a tener que comprar acciones otra vez de Coca-Cola o bien de la empresa que tú desees. Y la otra manera en la que podemos ganar dinero a través de las acciones es con dividendos. Los dividendos es una parte de las ganancias que se le da a los accionistas solo por el hecho de tener la acción. Básicamente es una gratificación por invertir en Coca-Cola, y aquí tienes tus $200, $300 trimestrales. Los dividendos van a depender mucho de la cantidad que tú tengas invertida en esa empresa. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, al momento de este video, las acciones cuestan cerca de $60 y el pago de dividendo es cerca de $2 al año. Así que pues haz cuentas de cuánto dinero te gustaría recibir y cuánto tendrías que invertir en esa empresa. Y hablando de acciones, también podemos hablar de las Magníficas 7, que básicamente es un grupo de las 7 empresas más grandes del S&P 500. Imagínate las 7 empresas más grandes de Estados Unidos. Históricamente este grupo, que se le conoce como las Magníficas 7, han tenido un rendimiento superior al S&P 500, y lo que te quiero decir es que muchas veces, porque son empresas muy reconocidas, nos puede animar a comprar acciones de ellas, pero no necesariamente quiere decir que sean una buena inversión, ya que dependen de muchos factores que tenemos que analizar antes de comprar una de esas empresas. Históricamente nos dicen que han sido muy buenas, pero yo lo que recomiendo es que hagamos un buen estudio para ver si realmente nos conviene o no invertir en esas empresas. Estos análisis son: análisis económico, análisis fundamental. Y el tercero es análisis técnico. Si te gustaría aprender más sobre estos análisis, por favor deja tu comentario para saber que estás interesado y así crear el contenido explicando estos análisis. ¿Y qué pasa con las criptomonedas? ¿Son buenas inversiones? ¿No son buenas inversiones? Las criptomonedas empezaron a tomar un auge muy importante, sobre todo la década pasada, ya que tenían varias características que eran muy atractivos para algunos, como por ejemplo que eran inversiones fuera de un sistema financiero tradicional, no dependían de un gobierno que las regule y para muchas personas son incluso hasta más seguras que el dinero tradicional. Las criptomonedas como tal están basadas en una tecnología blockchain, lo cual les hace prácticamente inviolables, y por supuesto hay grandes criptomonedas como es el caso de Bitcoin o Ethereum que dominan prácticamente el mercado, o bien proyectos nuevos que pudieran ser interesantes que salen cada día. Lo que sí te tengo que decir, a diferencia de las acciones, las inversiones en criptomonedas suelen ser mucho más volátiles, por lo cual el riesgo que tomas es mucho mayor, y también debes saber que hay algunos peligros, como por ejemplo los brokers no tienen regulaciones. Si te interesa invertir en criptomonedas, investiga bien sobre la cripto que te interesa y sobre todo invierte el capital que puedas darlo como pérdida. Así que recuerda que cada pequeño esfuerzo te acerca a la paz y la independencia financiera. Hemos terminado por el día de hoy. No olvides activar la campanita y suscribirte. Y danos un pulgar hacia arriba si te ha gustado este video. Hasta la próxima.